Buenos días a los aficionados por la política. Bueno, el día de hoy, en Políticamente Chuchetas, estamos con Mirai. Hola. Y bueno, yo, Florencia. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial que yo la conozco un poquito. Bueno, le presentamos con ustedes a Leslie. Muchas gracias, Leslie, por venir hoy día. Un gusto que estés acá. Muchas gracias por la invitación, la verdad, algo que se había demorado en concretar, pero que al fin se logró. Así que aquí estoy para hablar de política. Sí, bueno. Bueno, Mila, si quieres puedes dar a conocer el tema del día de hoy. No sé qué nos depara el día de hoy para nosotras. Bueno, el día de ayer, desde las primarias, el tema de Janet Jara ha estado boom. Han salido ahí varias encuestas donde ha liderado en muchas realmente. Y ayer lo que marcó más o menos la tendencia en cuanto a Janet Jara fue los dichos de Jadwe. Que, Jadwe dijo, perdón, estamos un poquito resfriados, el invierno nos pegó mal. A todos. Winter is coming y se congeló. Sí, literal. Y bueno, Jadwe básicamente adelantó lo que podría haber sido una gran noticia para algunos, que era que Janet Jara iba a suspender su militancia del Partido Comunista. No sé qué nos podría hablar acerca de eso. ¿Cree que fue quizás dejado, no sé si una estrategia? De repente siento que él es tan confrontacional que hace estos como movimientos de repente medios, como yo no salí, quizá un poquito con la candidata y que... Sí. No, es como poco amigable realmente. Sí, parece que se lo está cobrando. O sea, que le está cobrando lo que Janet Jara había dicho de él 1 o 2 semanas antes de la elección primaria, que cuando lo mandó a... Fue un ninguneo que hizo Janet Jara cuando dijo que fuera a repartir volantes al metro. Claro. Cuando Lautaro Carmona señalaba que Jadwe se podía incorporar a la campaña y porque le cambiaron la medida cautelar. Claro. Entonces ella dice, bueno, es que es muy tarde, pero puede ir a volantear al metro. Eso es un ninguneo. Y claro, es una estrategia, porque si es que él hubiese ido a apoyarla y estar, por ejemplo, como rostro detrás de ella, quizás no hubiese tenido esos resultados. Le había jugado en contra. O sea, lo que ha ocurrido un poco, nos encontramos que hay varias lecturas. La primera lectura es que uno puede tener es que al Partido Comunista nunca le gustó Janet Jara como candidata. Ya, porque uno puede mirar cuánto se demoró el Partido Comunista en nombrar a Janet Jara como candidata. O sea, no, la próxima semana vamos a hacer el pleno del partido, la próxima semana, y resulta que se dilataba, mientras que Lautaro Carmona trataba de levantar la candidatura de Daniel Jadwe. Y uno se podría preguntar en ese escenario si es que Daniel Jadwe hubiera tenido otra medida cautelar, si es que Janet Jara habría sido candidata. Claro. Porque pareciera ser que Daniel Jadwe era el candidato de Carmona. Por otra lectura, que nosotros podemos... y en ese contexto nos encontramos con que Jadwe va a tratar de boicotear a Janet Jara cada vez que pueda. O sea, claro. Lo de ayer, una forma de decir, yo salgo con la noticia antes y trato de golpear. Pero otro escenario que puede ser un poco por donde vas tú es que me conviene poner distancia. Entonces yo sé que tengo un Jadwe que va a ser dolor de cabeza constante, que va a salir con este tipo de declaraciones, o Lautaro Carmona, que incomoda a la candidata, y ella viene a poner orden, y ella viene a decir, no, yo me desperfilo del Partido Comunista. Entonces esa puede ser también una segunda lectura que hay que ver cómo eso le va a dar, si le va a dar rédito político o no, electoral. Así que ahí hay un tema que obviamente es de la interna del Partido Comunista, pero nosotros podemos mirar de esa forma. Claro, porque Janet Jara se ve como un poco más light dentro del comunismo duro realmente. Claro, esa es una de las otras cosas. Como, ¿tú crees que quizás el voto de Janet Jara en estas primarias fue más como un voto por el partido, por una convicción de la gente, por la izquierda, o fue como... es lo único que el oficialismo me daba para votar? Como que lo que más me podía gustar. Sí. Claro. Hay varios de eso, hay harto de eso. Pero principalmente es un voto comunista. Eso sí es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar. Comparo la elección primaria pasada
Daniel Jadwe tuvo 600.000 votos aproximadamente, en la primaria anterior, la de 2021. Y Janet Jara tiene 800.000 votos. Entonces, nosotros podríamos pensar, y es algo que nosotros sabemos, que el Partido Comunista es un partido súper disciplinado, muy ordenado. Al Partido Comunista le dicen, o sea, tradicionalmente le dicen nada y es A, ¿ya? Entonces, el partido, los militantes y los simpatizantes del Partido Comunista son ordenados. Y claro, crece solo en 200.000 votos Janet Jara, que uno podría pensar que es ese grupo de personas de centro izquierda que fue a votar por ella, por el carisma, porque también es una figura típica dentro del Partido Comunista. No es una Gladys Marín, no es un Daniel Jadwe, no es un Lautaro Carmona, que es como el sector así más ortodoxo, claro, del partido. Sí, del partido. Entonces, claro, tiene un voto importante del Partido Comunista atrás. No cambia mucho. Y si uno mira y quiere hacer así el zoom, puede mirar cómo votaron en las diferentes comunas y mirar la votación de simpatizantes o candidatos del Partido Comunista, que son más o menos porcentualmente similares a los de Janet Jara. Entonces, sí, aquí hay un voto del comunismo. Pero también, claro, hay gente que fue a votar por ella que tal vez no es comunista, que sí es de centro izquierda y que la encuentra una candidata que tiene carisma, una candidata que tiene un efecto que llama la atención. Algunos están hablando como una Bachelet 2.0, 3.0. Una tía, en vez de Claro, una madre, claro. sí. No es la mamá, la Bachelet Sí. era la mamá. Claro, Como Mamá la tía Bachelet. buena Es la tía buena onda. dicharachera. Exacto. le gusta la Que le gusta la cumbia. Sí. O sea, la imagen de Janet Jara bailando cumbia con Erika Edo cuando se aprobó la reforma previsional, claramente que fue un golpe importante. Sí, Y que probablemente acercó a la candidata a la gente. sí, Y eso es algo que probablemente hoy día nosotros votamos más por lo emocional Sí. que por lo Sí. ideológico. Pasa a ser mucho más representativa igual. Exacto. Se asemeja más como a los chilenos. Claro, y Y además también que, hizo una campaña referente a eso. y que además tiene una historia de esfuerzo, o sea, ya da Sí. cuenta de que viene una familia que no es de la elite, que ella vivió un tiempo en una mediagua, que después estudió una carrera universitaria, después entró una segunda carrera universitaria, o sea, probablemente muchas familias chilenas se pueden identificar con ese discurso más que con el discurso de la élite de otros candidatos, que Sí. incluso del mismo sector. Carolina Toá, de la élite del Partido Socialista, aunque ella es PPD, pero viene una familia tradicional de la política chilena. Lo mismo que Gonzalo Vinter, que también Sí, tiene un apellido que no es Jara. No. Claro. Jara es mucho más chileno, Sí. dicho de otra forma. Pasando al siguiente bloque, vamos a hablar un poco de las encuestas. Creemos que Me es encanta. una realidad, un engaño. A mí nunca me han encuestado, ya lo hablamos en el capítulo anterior. Nunca nos han encuestado en Hola, la soy encuesta Cadem. ¿Qué piensas de esto? Sí, nunca. Nada. Bueno, ese es nuestro tema de ahora. La encuesta Cadem salió justo horas antes de las primarias, Sí, donde iba Cast ¿Liderando? y Pulso Ciudadano, que salió el lunes, martes, creo, y Janet iba liderando por mucha mayoría Sí, a mucha los de ventaja. derecha. sí. A ver, lo primero que hay que mirar, yo siempre se lo digo esto a mis alumnos, la ficha metodológica. Es súper, 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 súper importante. Y es cierto, probablemente a ninguno de nosotros nos han llamado academia de, oiga, ¿por quién va a votar usted si la elección fuera el domingo? Pero, por ejemplo, cuando ustedes se van a hacer un examen de sangre, ¿ya? Todos nos hemos hecho un examen de sangre en nuestra vida. No es necesario que nos saquen toda la sangre de nuestro cuerpo para decir que tenemos el colesterol alto o que tenemos los triglicéridos altos o que estamos anémicas. No, nos sacan una muestra, Una muestra. ¿verdad? Entonces, claro, nos sacan una muestra. Y eso hacen las encuestas. Sacan una muestra. Y esa muestra trata de ser lo más representativa posible. Hay algunos que mejoran o no la representatividad, pero eso es la ficha metodológica. ¿Cuántos casos se tomaron? ¿Cuál es el error muestral? Entonces, una buena encuesta es una encuesta que tiene menos del 3% de error, ¿ya? Y eso es súper importante verlo. Cadem, lo que nos permite Cadem es mirar una secuencia semanal, porque todas las Claro. semanas está sacando encuestas. Entonces, eso es lo importante de Cadem. Y efectivamente, yo creo que yo a mí tampoco nunca me han llamado. No, porque además yo no podría contestar, porque hacen una pregunta. Primera pregunta filtro, ¿usted trabaja en temas vinculados con?
y yo al tiro salgo de ese chat. ¿Por Ah, qué? ok. Porque tengo que ver con levantamiento de información. Entonces, Claro. ahí ya me echan. Pero, porque no cumple el requisito. Pero en general, las encuestas muestran una fotografía del momento. Claro. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Primero, la Academ, que sale antes del resultado de la primaria, nos mostró la fotografía cuando el oficialismo no tenía un candidato listo. Y hay un porcentaje importante de personas, que nosotros sabemos que está cerca del 30%, que apoya al gobierno. ¿Qué es lo que nos refleja? Si bien CADEM, Pulso Ciudadano, Panel Ciudadano no son comparables entre sí, sino que son comparables con ellas mismas, lo que nos muestra las encuestas que han salido después de las primarias es que ese apoyo del 30% del gobierno está en Janet Jara. Que iban a votar por Janet Jara en 30%, sí, o iban a votar por Carolina Toá, o iban a votar por Jaime Mulet o por Gonzalo Vinter. Es un porcentaje importante de gente que dijo, yo no fui a votar en la primaria, pero yo voy a votar sí o sí por el candidato que venga del oficialismo. ¿Ya? Y ahí hay un respaldo. Y lo otro que también es el efecto primaria. O sea, estuvimos el domingo y el lunes en horario prime, el domingo en horario prime, la candidata oficialista da su discurso Sí. a las 9 de la noche, antes que partan los noticiarios. O sea, todo el día, si bien tal vez no la gente, ya sabemos que no mucha gente fue a votar, pero escuchamos jara, 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 Sí. y resulta que cuando a mí me dicen 60% de apoyo, cuando termina la primaria, wow, parece que es una candidata poderosa. Sí. Tiene respaldo, voy a escucharla. Y todo el mundo está hablando de ella, entonces claramente al día siguiente, cuando me hacen la pregunta, uno dice, ah, sí, Jara. Pero es porque Claro. yo tengo el recuerdo, porque es Claro. aún más emotivo de lo que hablábamos hace un rato. Sí. Entonces, eso pasa en las encuestas. Pero ojo, hay que mirar que la encuesta es una fotografía y probablemente nos vamos a encontrar con que Jara va a mantener, a no ser que ocurra algo muy extraño, vaya a mantener un apoyo cercano al 30% hasta la primera vuelta. Después vamos a ver qué es lo que pasa. Y además igual están haciendo un muy buen trabajo de marketing digital con ella, con su imagen en sí. Entonces, siento que todo eso, bueno, en realidad como el fenómeno de las redes sociales hoy en día como que permiten que eso se masifique aún más y pueda llegar a muchas personas. O sea, el otro día mi hermana empezó a leer el Manifiesto Comunista, tiene 16, va a cumplir 17, Ya. y es por todo este como esta figura de Jara como de una mujer como real que representa como a la mujer chilena que viene desde Conchalí, que tiene un papá que fue mecánico, que viene desde abajo. Claro. Sí. No, y además, por ejemplo, en la revista, en la encuesta Pulso Ciudadano, si uno la revisa por rango etario, donde tiene la mayor fortaleza Janet Jara es efectivamente en el segmento entre 18 y 30 años. El 50% de las personas que dijeron que votarían por Janet Jara son jóvenes. Entonces, claro, hay una estrategia no solamente del carisma, no solamente de esta cercanía, sino que hay un lenguaje que les entendió a ustedes los jóvenes. Sí. ¿Ya? Y es una diferencia significativa en comparación con los otros rangos etarios. Sí. ¿Ya? Entonces, les entendió porque hace campaña por TikTok, hace campaña por redes sociales. Yo vi un reel que salió en Instagram, por lo menos a mí me apareció en Instagram, de qué es lo que dice Google de mí, que es como clásico ya, que sí. uno lo ve como los actores, los Sí. cantantes, y entonces iba sacando los Sí. papelitos. Y eso es una estrategia no dirigida a mi rango etario. No, es un engagement totalmente distinto. Exacto, entonces supo leer muy bien a los jóvenes y probablemente este trabajo de redes sociales lo va a seguir haciendo. Miren lo que ha hecho ayer, si fue ayer, no me recuerdo, Detrás del Muro se llama el programa sí, de humor. sí, sí me parece. Y resulta que hubo una parodia, una entrevista que le hacían a Janet Jara. Y ella, ¿qué es lo que hace en sus redes sociales? Es colocar me encantó. O sea, súper bien, no se enoja, juega, es muy lúdica, se sabe reír de sí misma y eso, claro, probablemente los tontos viejos como yo, como que quizás nos puede molestar, pero a la juventud eso le engancha y eso hace que probablemente se sienta más identificado y hacen que tu hermana fue que Sí. estaba empezando a leer el manifiesto del Partido Sí, Comunista. se le puso Igual primero, de la es nada. curiosidad de todos los niños, onda. Yo Sí. igual me lo leí antes. De hecho, así como, ¿pero qué dice? Quiero saber.
Leslie, antes de continuar con el siguiente bloque, ¿qué estrategia crees tú que podría, por ejemplo, ocupar el equipo de marketing de Janet Jara como para poder abarcar a toda esa población que tiene miedo de, quizás no de la candidata, sino del Partido Comunista? Que dicen, no, porque ella es comunista y nos vamos a ir a la quiebra, porque hay mucha desinformación también detrás de esto. Oye, ahí es complicado, porque primero las estrategias de marketing son y de cómo venden un producto, porque aquí eso es lo que están que hacer, tienen que vender un producto, depende mucho de la coyuntura. Pero claramente que una de las cosas que desde lo político debería de hacer la candidata, y ojo, no solamente la candidata, sino que el oficialismo, primero ponerle nombre a la coalición. Sí, Porque Claro. tenemos una coalición sin nombre. sí. Sí. ¿Ya? Se habla mucho, pero que No tiene nombre. El oficialismo más el socialismo democrático es a pro dignidad más que cuando hubo esta... Yo aquí voy a tirar el carnet, pero va a quedar allá en el subsuelo, en el -2 creo que tiene este edificio. Ya, cuando don Ricardo Lagos iba de candidato a la presidencia, año 1999, No estábamos ni nacidos. no te no habían nosotros, nacido, ni así por eso los dije, planes. mi carnet de identidad acá ahí queda incrustado en el subsuelo de este edificio. Yo recuerdo, niñitas, cómo se cuestionaba que Ricardo Lagos iba a ser candidato a la presidencia siendo un militante socialista. Ojo, Ricardo Lagos tiene hasta el día de hoy doble militancia, pero se cuestionaba que fuese un militante socialista. ¿Por qué? Porque el socialismo había sido, algunos sectores decían que era el causante de todo lo que fue la crisis política del año 73, y había mucho temor de Ricardo Lagos como presidente. Recordemos, aquí de nuevo carnet tirado al suelo, ustedes esto sí que no se acuerdan, hubo una primaria en ese momento no eran primarias oficiales ni legales, pero hubo una primaria que enfrentó a Andrés Saldívar con Ricardo Lagos. Y terminó ganando Ricardo Lagos esa primaria y por lo tanto es el candidato del sector. Y a Ricardo Lagos nadie le pidió que congelara su militancia y tampoco había ley de disco, lo podría haber dicho. Entonces, dejo ser militante socialista si tanto problema le genera. No lo hizo. Alguien puede decir, bueno, porque era hombre y hay un tema de género, claramente que hay un tema de género, pero es una conversación para otro día y no sé si los auditores están preparados para esa conversación. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que lo que le juega a favor a Ricardo Lagos es que él era el candidato a la concertación. Entonces, tener un nombre, una coalición con nombre es fundamental. Entonces, primero, poner el nombre a la coalición. Saber si se suma la DC o no, eso va a ser otro tema. Sí, igual Sí, es difícil. importante. Es Es importante, pero es bien complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Porque mucha gente lo categoriza a la DC como más de derecha que de centro, de izquierda. Pero ojo, entonces- las voces de Huanchumilla, de Proboste y de Erika Edo son voces importantes dentro de la DC. Sí, como igual Janet Jara dentro del Partido Comunista, entonces... Bueno, pero ahí tenemos que tener una coalición con nombre. Ujú. Y lo otro también que, le va a costar mucho a la candidata sacarse la chapa, porque no una chapa inventada, sino que ella es militante del Partido Comunista a los 13 años. No puede renegar qué es lo que es. Pero sí es importante que, en este caso, que ella muestre esas diferencias significativas que ha tenido en el último tiempo con el Partido Comunista. ¿Eso qué significa? Significa tener que responderle cada vez a Daniel Jadwe, claro que sí. Significa tener que recordarle algunas cosas a Lautaro Carmona, claro que Bien, sí. Y que obvio, lo que genera un poco más de temor probablemente es cómo se va a instalar el partido, llegar a ser gobierno, cómo se instalaría el Partido Comunista dentro del gobierno. Pero ya haya dado algunos señales. Por ejemplo, en el trabajo que se está haciendo con la coalición que no tiene nombre, ya están trabajando el tema el equipo económico que quedó en manos del socialismo democrático. Y eso es finalmente una señal de gobernabilidad. El socialismo democrático desde siempre ha llevado, o sea, no desde siempre, desde los gobiernos democráticamente elegidos después del 89, especialmente en los gobiernos de la concertación de la nueva mayoría, e incluso ahora es quien lleva
la discusión de la cartera económica. Sí. O sea, Hacienda, el ministro Marcel es prosocialista. ¿Ya? Pensemos en el ministro Izaguirre, en su momento ministro de Hacienda Michelle Bachelet, también del socialismo democrático. Andrés Velasco también del socialismo democrático. Le entregó su respaldo a Carolina Toa en su momento. Entonces, el hecho de que haya habido un gesto significativo de que el equipo económico va a estar conformado por el mundo del socialismo democrático es una señal asociada a esta discusión que se había venido siempre de que los partidos, lo que dijo Carolina Toa en su momento, o sea, que los países donde el Partido Comunista había gobernado finalmente se empobrecían. Pero cuando yo le paso la cartera fiscal, o le digo, oye, Diego, te voy a pasar la cartera fiscal a ti, probablemente da una señal de garantía. Claro. Y también ahí, obviamente, como son los acuerdos políticos, con quién me reúno, qué es lo que digo, probablemente a Janet Jara se le va a ir cuestionando mucho más que a otros candidatos. Sí, es verdad. Igual eso puede ser por el tema de género, pero bueno, Sí, sí, de verdad. O sea, hay un tema de género. Sí, otro capítulo podemos conversar otro Sí, día. porque lo mismo de lo que estábamos hablando al principio, se habló de que le habían hecho mansplaining prácticamente. Sí. Claro, o sea, ¿por qué Daniel Jadwe sale a decir algo que era propio de la candidata y después Marcos Barraza tratando de arreglarla? Es como, por favor, no me ayude tanto, compadre. Sí. Ya es eso, no me ayude tanto, porque la verdad no se entiende. Además, la autora Carmona también es interesante que sean hombres los que habitualmente están tratando de boicotear a la candidata. Sí. Bueno, podríamos ahora ir con el siguiente bloque que es de ráfaga. Aquí no sé cómo vamos a llamar a nuestros auditores, así como chuletines, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ir con la ráfaga chucheta. Son respuestas Rápida. rápidas. Ay, chuta, ya. Lo primero que se te venga a la cabeza. Ya, lo perfecto. primero. Lo Sí, primero. lo primero. Ya, voy a tener que concentrarme. Ya, por ejemplo, ¿quién debería bajarse? Pero ya, así como Kaiser. ahora ya. ¿Eso tiene que ver con los dichos de ayer? ¿O No, por Kaiser todo? se Desde debe haber siempre. bajado Hace mucho. hace mucho rato. Sí, Kaiser. Sí, ¿por qué? Porque resulta de que si la derecha quiere efectivamente ser gobierno, estoy pensando del otro lado, tiene que tratar de mostrarse ordenada. Y tienen Johannes Kaiser, un candidato que dispara para cualquier lado y que algunos dicen le hace bien a Kast, pero con estos datos de Janet Jara uno puede pensar que no le hace tan bien a Kast. Entonces, Kaiser se debería bajar, sí o sí. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me da ¿A miedo. qué político o política le darías un megáfono con mute? Ah, ¿puedo repetir? Kaiser. Que no hable, Que se que se calle. calle. Sí, pero también tengo una segunda opción, Franco Parisi. Sí, También. Eso diría Sí. yo. Sí, Franco Parisi. Ellos dos le darían un megáfono así que se le sacamos las pilas, que no tiene Sí. conexión. Sí, cortemos la internet, por favor. ¿Qué candidato o candidata tiene más Photoshop que propuestas reales? Uf, es que es difícil a esta altura, pero la verdad yo creo que en estos momentos también es Jara. ¿Por qué? Porque su programa en las primarias tenía 7 páginas. 7 páginas. O sea, era una declaración de principio. Claro. Era Ya. todo muy general. Muy general. Entonces, si es que quiere ser gobierno, eso no me lo arregla con Photoshop, necesitamos ideas y construir un programa. Y un buen programa. Sobre todo con el peso del Partido Comunista detrás. Sí, pues, tiene que claro. ser algo realmente bueno. ¿A qué candidatura le ves futuro, pero solo en memes? Que va a quedar solamente en el... Evelyn Matei. Sí, yo iba a decir lo mismo. De verdad, yo creo lo mismo. A mí No. me da miedo Matei en el sentido de que ahora se ha hablado mucho acerca de su salud mental. Yo no sé si ella está pasando por un proceso de mucho estrés, que puede ser que le esté jugando en Claro, contra. dicen de que está O como si es Joe que- Biden. O si es que realmente, no sé, está pasando por un proceso de demencia senil, no lo sé. O sea, Pero a es mí me que tiene, preocupa. tiene un desgaste de 2 años siendo candidata. Sí. Pero Evelyn Matei no tenía una semana buena hace meses. Entonces ahí yo creo que sí, se va a prestar mucho para los memes la candidatura de Evelyn Matei. Sí, porque Si es que sigue en esta ha línea. estado igual como en el foco respecto a muchos memes, como el tema de lo que pasó en el estadio, Sí. ciertas declaraciones también donde se contradice. Entonces igual todo eso sumado a la presión que existe socialmente hoy en día es súper desgastante. Sí. Ha tenido que salir a explicarse muchas veces. Sí. Y eso no es bueno a ningún candidato. Sí. Bueno,
en honor al tiempo, le vamos a agradecer a Leslie por estar acá con nosotros. Fue una muy linda instancia, me gustó mucho. Yo venía Podríamos tratando- repetirla. Sí, yo feliz. Hablando de género. Yo feliz. Al próximo que- semestre quizá. Eso, para que estemos atentos al podcast. Esperemos que podamos seguir, que no quede solo en 3 capítulos. Sería lo mejor porque igual se Nos viene la gustó guerra harto, civil de noviembre. Sí. Y Va a hay que estar prepararse brígido. para eso, sí. Sí. Eso va a ser interesante. Pero bueno, ahí vamos a seguir conversando. Un Muchas gusto. gracias, Leslie. Muchas gracias, Leslie, que esté todo. Bueno, ahí vemos después qué sigue pasando. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias.